La tensión acaba de explotar de la manera más brutal en Supervivientes, y esta vez no hablamos de una simple nominación ni de una discusión cualquiera. Lo que ha ocurrido entre Darío Linero y Alvar Seguí podría haber roto definitivamente una de las relaciones más fuertes dentro de la playa. Y lo peor de todo, es que millones de espectadores han podido ver cómo una amistad se desmoronaba en directo. Porque cuando Darío miró a Alvar y le soltó aquella frase, el ambiente cambió por completo. Me has clavado un puñal por la espalda. Silencio absoluto. Las caras de los concursantes lo decían todo. Nadie esperaba que la tensión entre ellos hubiese llegado tan lejos. Pero detrás de esa frase había mucho más que una simple nominación. Había decepción, dolor, traición y una herida que, según parece, podría no tener solución. Pero lo peor estaba todavía por llegar. Todo comenzó después de la gala del pasado jueves, cuando Alvar decidió nominar a Darío. Una decisión que cayó como una auténtica bomba dentro del grupo porque, según ha contado el propio Darío, Alvar le había prometido hace tiempo que jamás le nominaría. Jamás. Y claro, en un reality como Supervivientes, donde las alianzas, la confianza y la supervivencia emocional son casi tan importantes como la comida, romper una promesa así puede convertirse en una auténtica guerra. Darío intentó mantener la calma al principio. Pero quienes le conocen saben perfectamente que hay algo que no soporta, la traición. Y precisamente eso fue lo que sintió. Porque no hablamos de cualquier compañero. Hablamos de una persona a la que incluso llegó a salvar cuando tuvo el privilegio de elegir únicamente a un concursante de su equipo. Y eligió a Alvar. Por eso, cuando vio que había sido nominado por él, sintió que todo lo vivido dentro de la playa había sido una mentira. Y cuidado porque las palabras de Darío durante la gala fueron durísimas. Por una vez en la vida ha sido sincero, pero me siento decepcionado. Una frase que ya está incendiando las redes sociales. Porque muchos espectadores interpretaron inmediatamente que Darío no solo estaba dolido por la nominación, sino que además estaba dejando caer que Alvar llevaba tiempo actuando de manera falsa dentro de la convivencia. Y eso encendió todavía más la polémica. Las redes empezaron a dividirse en cuestión de minutos. Por un lado estaban quienes apoyaban completamente a Darío, asegurando que Alvar había traicionado la confianza de uno de sus mayores apoyos en Honduras. Pero por otro lado también aparecieron quienes defendían a Alvar diciendo que esto es un concurso y que, al final, todos quieren ganar. Y precisamente esa fue la explicación de Darío. Según él, Alvar le nominó porque quiere ganar el concurso. Así de simple. Pero claro, el problema no fue la nominación en sí. El verdadero problema fue la promesa rota. Porque Darío no dejaba de repetir una cosa constantemente. Me dijo que jamás me nominaría. Y ahí es donde todo explotó definitivamente. Porque en mitad de la gala, delante de todos, Darío terminó soltando la frase que ya se ha convertido en uno de los momentos más virales de la edición. Me ha clavado un puñal por la espalda. Y atención porque la cara de Alvar en ese instante fue brutal. Se quedó completamente serio. Incómodo. Como si supiera perfectamente que el daño ya estaba hecho. Pero lo más impactante vino después. Porque Alvar intentó defenderse. Intentó explicar que aquella situación en la que Darío le salvó era completamente distinta. Intentó agradecerle todo lo que había hecho por él dentro del concurso. Pero nada parecía suficiente. Darío ya no estaba escuchando. Y eso se notaba. Porque cuando una persona se siente traicionada de verdad, ya no busca explicaciones. Busca respuestas emocionales. Y Alvar parecía incapaz de dárselas. De hecho, hubo un momento especialmente duro cuando Darío soltó otra frase demoledora. Si lo llego a saber, no le salvo. ¡Pum! Otro golpe directo. Otra frase que dejó a todos completamente congelados. Porque eso significaba que Darío se arrepentía profundamente de haber apostado por Alvar dentro del concurso. Y lo más fuerte es que la tensión no dejaba de crecer. Cada vez que Alvar intentaba hablar, Darío parecía más decepcionado todavía. Más dolido. Más roto. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Alvar decidió pedirle perdón en directo. Sí. Delante de todos. Reconociendo que quizá debería haberle dicho antes sus intenciones. Reconociendo que admiraba muchísimo a Darío. Reconociendo incluso que seguía considerándolo un gran amigo. Pero el problema era que ya era demasiado tarde. Porque hay palabras que no se olvidan. Y hay gestos que cambian completamente una relación. Darío escuchó el perdón, pero no parecía convencido. Ni mucho menos. De hecho,
respondió con otra frase que dejó todavía más tocado a Alvar. Te ha pasado con todo el mundo, a todos les ha hecho lo mismo. Y ahí fue cuando muchos entendieron que el problema entre ellos iba muchísimo más allá de una simple nominación. Porque Darío estaba insinuando algo muy fuerte. Estaba dejando caer que Alvar habría actuado igual con otros compañeros anteriormente. Que habría repetido patrones. Que habría prometido cosas que luego no cumplía. Y claro, eso hizo que la imagen de Alvar dentro del concurso empezara a tambalearse muchísimo. Ahora mismo la audiencia está completamente dividida. Hay quienes creen que Darío tiene toda la razón del mundo y que Alvar ha jugado sucio emocionalmente. Pero también están quienes piensan que Darío se está tomando demasiado personal algo que forma parte del propio reality. Porque no olvidemos algo importante. Esto es Supervivientes. Aquí las amistades cambian constantemente. Las alianzas se rompen. Los concursantes hacen estrategias. Y cuando se acerca la recta final, la tensión psicológica se multiplica por 100. Pero incluso teniendo eso en cuenta, la sensación que dejó el momento fue brutal. Porque lo que vimos no fue simplemente una discusión de concurso. Fue una decepción real. Y eso conecta muchísimo con el público. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que alguien en quien confiábamos nos fallaba. Y precisamente por eso este momento está generando tantísima conversación. Porque la gente no está viendo solo un reality. Está viendo emociones humanas reales. Dolor, orgullo, rabia, traición. Y lo más peligroso es que esto puede cambiar completamente el rumbo del concurso. Porque a partir de ahora la convivencia entre ellos parece prácticamente imposible. Ya no hay confianza. Ya no hay complicidad. Ya no hay esa amistad que parecía tan fuerte al principio. Ahora hay tensión. Silencios incómodos. Miradas frías. Y muchísima desconfianza. De hecho, algunos concursantes ya empiezan a posicionarse dentro de este conflicto. Y eso puede provocar una auténtica división dentro de la playa. Porque cuando dos concursantes importantes chocan de esta manera, el resto acaba tomando partido. Y ahí es donde empiezan las verdaderas guerras dentro de Supervivientes. Además, hay otro detalle importantísimo que muchos espectadores están comentando. La reacción emocional de Darío parecía completamente genuina. No parecía actuación. No parecía estrategia. Parecía dolor real. Y eso puede hacer que gran parte del público conecte todavía más con él. Porque cuando alguien se muestra vulnerable en televisión, la audiencia suele empatizar muchísimo. Mientras tanto, Alvar se enfrenta ahora a una situación muy complicada. Porque aunque haya pedido perdón, muchos espectadores sienten que lo hizo demasiado tarde. Y en realities como este, la percepción pública lo es absolutamente todo. Ahora mismo las redes están llenas de comentarios. Algunos llaman traidor a Alvar. Otros creen que simplemente está jugando. Pero lo que está clarísimo es que este conflicto acaba de convertirse en una de las grandes tramas de la edición. Y lo peor es que esto acaba de empezar. Porque la convivencia sigue. Las nominaciones seguirán llegando. Y las heridas emocionales no desaparecen de un día para otro. Especialmente en un lugar como Honduras, donde el hambre, el cansancio y la presión emocional convierten cualquier problema en una auténtica bomba de relojería. Ahora la gran pregunta es, ¿podrán reconciliarse Darío y Alvar? ¿O estamos viendo el final definitivo de su amistad dentro del concurso? Porque después de lo ocurrido, nada vuelve a ser igual. Y cuidado, porque cuando una traición explota delante de toda España, las consecuencias pueden perseguirte hasta el final del reality. Y después de todo lo que hemos visto, parece que la relación entre Darío y Alvar podría haberse roto para siempre dentro de Supervivientes. La confianza ya no existe, y cuando eso ocurre en un reality como este, cualquier cosa puede pasar. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alvar realmente traicionó a Darío, o simplemente está jugando para ganar? Te leo aquí abajo en comentarios porque este tema está dividiendo completamente a la audiencia. Y si quieres seguir al día de todas las broncas, traiciones y bombazos de Supervivientes, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque lo que viene puede ser todavía más fuerte.